En esta lección vamos a ver algunas opciones para empezar a trabajar con una hoja de cálculo en Excel. Veremos cómo desplazarnos por la hoja de cálculo y cómo hacer selecciones parciales. La hoja de cálculo de Excel, al fin y al cabo, es una gran tabla formada por filas y columnas. En cada cruce de una fila con una columna aparece una casilla que se denomina celda. Cada fila y cada columna tiene un nombre. Los nombres de las filas se pueden ver en el borde izquierdo de la hoja y consisten en un número, y los nombres de las columnas aparecen en el borde superior de la hoja. Están formados por una o más letras. Además, todas las celdas de la hoja de cálculo tienen un nombre o referencia que se forma uniendo el nombre de su columna y de su fila. Así, algunos nombres de celdas serían A1, o B3 o C5. Es en las celdas donde se introducen todos los datos con los que queremos trabajar. La celda en la que se introducirá la información que se teclee se denomina celda activa. Y podemos usar varios métodos para reconocerla. Podemos mirar la referencia que aparece en el cuadro de nombres, en la parte izquierda de la barra de fórmulas, o podemos observar la celda, que tiene un borde grueso, o mirar la intersección entre la fila y la columna cuyos nombres aparecen resaltados. Siguiendo cualquiera de estos métodos podemos identificar la celda activa, y para introducir un dato en ella bastaría con teclearlo y pulsar la tecla Intro. Para seleccionar una celda como activa podemos hacerlo con las teclas del cursor de teclado, aquellas que tienen dibujadas una flecha, o mucho más sencillo simplemente dando un clic con el ratón. Es habitual en Excel trabajar con rangos o conjunto de celdas. Esto nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de trabajar con las celdas. Pues bien, hay dos tipos de rangos, los rangos continuos de celdas y los rangos discontinuos. Para seleccionar rangos continuos de celdas podemos hacerlo de manera sencilla con el ratón o también podemos hacerlo con el teclado. Si deseamos seleccionar con el teclado debemos de seguir los siguientes pasos. Seleccionamos la celda que ocupa uno de los extremos del rango a seleccionar. Pulsamos y mantenemos pulsada la tecla mayúscula. Y ahora utilizaremos las teclas del cursor del teclado, aquellas que tienen dibujada la flecha, para ir seleccionando las demás celdas que van a componer nuestro rango. Y finalmente soltamos la tecla mayús. Para hacer esta selección con el ratón bastaría con seleccionar la celda que va a ocupar uno de los extremos del rango, por ejemplo la celda superior izquierda, mantener pulsado el botón del ratón y ahora desplazar el ratón hasta seleccionar todas aquellas que se desee incluir en el rango. Finalmente soltaremos el botón del ratón. Todos los rangos también tienen un nombre o una referencia. Estas referencias se van a utilizar sobre todo a la hora de trabajar con las celdas, a la hora de hacer fórmulas o trabajar con las funciones, como veremos más adelante. Pues bien, en el caso de los rangos continuos, esta referencia se compone de los nombres de las celdas que ocupan los extremos superior izquierdo e inferior derecho del rango, separados por dos puntos. Así, por ejemplo, la selección de celdas que vemos en pantalla, este rango de celdas, tendría el nombre de A1, C10. También podemos trabajar con rangos discontinuos de celdas, es decir, con rangos de celdas que no estén unas al lado de otras. Para seleccionar un rango discontinuo con el ratón, seguiremos el procedimiento que antes hemos comentado para seleccionar el primer rango, las primeras celdas. Cuando terminemos, pulsaremos la tecla Control, la mantendremos pulsada y ahora repetiremos el procedimiento para cada uno de los rangos adicionales que compongan el rango discontinuo. Es decir, hacemos la primera selección, pulsamos Control y vamos seleccionando todas las celdas o rangos que nos interesen. La referencia de un rango discontinuo se forma separando con punto y coma las referencias de los rangos continuos que lo componen. Así, por ejemplo, la selección que se ve en pantalla tendría el nombre de A1, C5, punto y coma, D10, E12. Sin embargo, no nos tiene que preocupar demasiado esta nomenclatura, porque cuando empecemos a trabajar con rangos, cuando los empecemos a utilizar en las fórmulas o en las funciones, bastará con hacer clic con seleccionar aquellas celdas con las que queramos trabajar. Por último, para deseleccionar un rango, haremos clic con el ratón sobre cualquier celda de la hoja de cálculo.